Para la creación de la Biblia se han tenido que copiar mitos. Bueno, apropiar de historias que no eran precisamente de los judíos o cristianos. Y es que si te das cuenta, el Génesis realiza una apropiación cultural y literaria. Tomaron una estructura mítica que ya tenía siglos de antigüedad en Mesopotamia y la reescribieron por completo para adaptarla a su propia visión ética, a su propia visión moral y religiosa. Y esa es justamente la asimilación cultural. Por ejemplo, durante el exilio, el contacto directo de los escribas hebreos con los textos mesopotámicos se intensificó significativamente durante el exilio en Babilonia, muchísimos siglos antes de Cristo, y ahí la élite judía estuvo expuesta a la gran literatura, a las bibliotecas y los mitos babilónicos, para apropiarse de ella y formar parte de la Biblia. Porque, por ejemplo, el Gran Diluvio era una memoria colectiva regional, o sea, el relato del diluvio no es exclusivo de Gilgamesh ni del Génesis. En la propia Mesopotamia existen versiones más antiguas que el poema de Gilgamesh, como el mito de Atrahasis, o poema de la creación y la inundación, y el Génesis de Eridu Sumerio. Entonces el relato de una gran inundación era parte del folclore, era parte de la mitología y la memoria colectiva de los pueblos de la zona Oriente Próximo. Entonces, cuando el pueblo hebreo comenzó a redactar sus propios textos, utilizó este trasfondo cultural que todo el mundo conocía en la época. En lugar de simplemente copiar para rellenar la Biblia, los escribas utilizaron las grandes narrativas de la superpotencia que los tenía cautivos y las reformularon para darles un sentido monoteísta. Era como una forma de decir: conocemos la historia del diluvio que ustedes cuentan, pero la verdadera razón de ese evento no fue el capricho de sus dioses, sino la justicia de nuestro Dios. Y esto es muy importante porque nos enseña que las civilizaciones no crean en el vacío, solamente están reescribiendo historias, crean apropiándose. Crean transformando. Una de las fantasías favoritas de los pueblos es creer que sus ideas aparecieron de su creador, puras, originales e intactas. Pero pues la verdad es que la historia rara vez funciona así. Durante el exilio en Babilonia, los escribas hebreos convivieron con una de las culturas más sofisticadas de su tiempo. Tuvieron acceso a bibliotecas, mitos y relatos que llevaban siglos circulando por Mesopotamia. Conocieron entonces historias de diluvios, creaciones del mundo y héroes elegidos por los dioses, la cual sirvió para la creación bíblica. No copiaron, combatieron narrativamente. Tomaron las historias de la superpotencia que los dominaba y las reescribieron para transmitir una visión completamente distinta del universo. O sea, una batalla intelectual disfrazada de literatura. Y al final del día, pues sí, una jugada muy inteligente. Utilizar el lenguaje cultural del imperio para desafiar la visión del imperio. Y ahí está justamente la lección que va mucho más allá de la religión. Las ideas más poderosas no siempre destruyen a las anteriores. Lo que hacen es absorberlas, las reinterpretan y las convierten en algo nuevo. Entonces toda cultura es heredera de otras culturas. Toda identidad es una mezcla, toda tradición contiene ecos de tradiciones pues mucho más antiguas. Y tal vez lo que pueda molestar a un creyente no sea quién copió a quién, sino cuántas de las creencias que consideramos eternas son en realidad el resultado de siglos de adaptación, de reinterpretación y lucha por imponer una nueva manera de entender el mundo.